China se convirtió en una de las grandes potencias económicas y militares del mundo. Sin embargo, hay un objetivo muy cercano que todavía no alcanzó: dominar Taiwán. Te invitamos a conocer algunas de las consecuencias más llamativas e improbables de un posible conflicto en Oriente. Entre la guerra en Ucrania y la tensión en Medio Oriente, podemos ver que el planeta no está en su etapa más pacífica. Aunque todo podría ser peor si China decidiera avanzar con sus amenazas e invadir la isla de Taiwán. ¿Hasta dónde escalaría el conflicto? En principio, veamos dónde nace. En la década de 1940 se produjo un levantamiento comunista contra el gobierno central de Pekín. Esto provocó que Chiang Kai-shek, quien era el líder hasta ese momento, tuviera que escapar. Junto a sus seguidores se refugió en la isla de Taiwán, que está a unos 180 kilómetros de la costa, y desde allí luchó para regresar. Nunca lo logró, y por eso quedaron en pie dos gobiernos paralelos: el de la República Popular China en el continente y el de la República de China. También es conocida como China Taipei o como Taiwán, que es el nombre de la isla y el que utilizaremos para diferenciar ambas entidades. La cuestión es que desde aquel momento China comenzó a crecer sin descanso, hasta convertirse en la segunda potencia económica y militar del planeta. También demográfica, sus 1.400 millones de habitantes superan por bastante a los 23 millones de taiwaneses. Todo esto implica una gran presión para la isla, ya que Pekín nunca dejó de reconocer que tiene entre sus objetivos tomar el control de Taiwán. Incluso sostuvieron que, si es necesario, recurrirán a la fuerza para lograrlo. Lo extraño, entonces, puede ser por qué China, un país tan poderoso y que le da tanta importancia a Taiwán, no concretó sus amenazas. La explicación se puede simplificar en dos motivos. El primero es que Taiwán se alió con Estados Unidos, que sostiene al gobierno de la isla por su enfrentamiento con Pekín. El segundo es que, a pesar de ser mucho más pequeño y tener menos recursos, logró fortalecerse. No solo a nivel militar, sino que pudo desarrollar una industria de avanzada y se hizo imprescindible para todo el mundo. Se trata de los semiconductores, un elemento clave para la producción de elementos tecnológicos. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company se fundó en 1987 y desde allí no paró de crecer. Actualmente, el 90% de los semiconductores más avanzados se producen en Taiwán. Procesadores, módems 5G, chips de Wi-Fi y lentes de cámaras son algunas de las piezas que se elaboran allí. Pensemos, por ejemplo, en el teléfono con el que estamos grabando este video. Más de un tercio de sus materiales provienen de Taiwán. Ahora bien, con esta situación dada, ¿podemos imaginarnos qué pasaría si mañana China se arriesga a invadir Taiwán? Vamos a ir contando cada una de las consecuencias en este rincón. En primer lugar, después de sobreponerse a las defensas taiwanesas y de tomar el control de la isla, China podría sufrir duras sanciones y consecuencias económicas. Buena parte de la comunidad internacional condenaría la iniciativa del gigante asiático, que tendría problemas para ubicar sus productos en el mercado y para recibir materias primas. Pero no sería la única manera en la que esto significaría un tiro en el pie para China. Es que la industria de los semiconductores es parte de cadenas de producción muy integradas en todo el mundo. Es decir, muchas veces lo que se produce en Taiwán es usado luego en China. Así que la propia industria de ese país se vería paralizada si las plantas de semiconductores taiwanesas dejan de producir. Pensemos lo difícil que es reemplazarlas. Una de ellas puede tener un costo de $20.000 millones. Así que lo que deje de producirse en Taiwán no se podrá hacer fácil y rápidamente en otro lugar del planeta. Es decir, las plantas de producción de todo el mundo se verían afectadas. En esta línea, toda la economía mundial tendría problemas. Según los especialistas, las consecuencias económicas serían 10 veces más grandes que las que ha tenido la guerra de Ucrania. Y los problemas económicos nos afectarían a todos, no solo a quienes trabajan con tecnología. Por empezar, muchos productos serían más caros. Teléfonos, computadoras y demás dispositivos sufrirían un cuello de botella en su producción y habría una menor oferta de semiconductores, por lo que los precios subirían. Además, la escasez de esos insumos afectaría directamente a otras industrias. Hoy por hoy, productos tan diversos como automóviles, refrigeradores o cafeteras utilizan semiconductores, así que la crisis los alcanzaría, ya que los lugares en los que se los produce se paralizarían. Igualmente, podemos imaginar también la consecuencia que va en sentido contrario. Los problemas en Taiwán podrían acelerar innovaciones en otras partes del mundo, que buscan cómo reemplazar los insumos que ya no les llegan.
Más allá de lo económico, también habría consecuencias en vidas humanas. Miles de chinos y taiwaneses morirían si se produce un conflicto directo entre ambas partes. Y no solo de estas nacionalidades, ya que seguramente varias potencias se involucren para defender a Taiwán. De esta forma, es esperable que militares de Estados Unidos y Japón también participen del conflicto y dejen la vida allí. Podría ser aún más peligroso si también toma partido Corea del Sur, no solo por sus ciudadanos que tengan que arriesgar sus vidas, sino también por las consecuencias que esto implicaría en su territorio. Es que sus vecinos de Corea del Norte podrían apoyar a China, y el enfrentamiento en Taiwán podría trasladarse a la península coreana, por lo que tomaría una dimensión mayor. Incluso es posible imaginar un escenario mucho peor que incluya armas nucleares. De esta manera, podríamos pensar en una mayor militarización de toda la región, que a su vez conviva con ejércitos devastados por los enfrentamientos. ¿Y qué pasaría si China avanza sobre Taiwán pero fracasa en el intento? Esto podría desencadenar algo impensado, un debilitamiento de Xi Jinping, uno de los líderes más importantes de la China moderna. Así las protestas podrían extenderse en distintas ciudades y hasta podría ponerse en riesgo la salud del régimen de Pekín. En ese escenario pesimista para la China continental, podemos imaginar que Taiwán decide proclamar su independencia, algo que nunca hizo. Esto generaría un montón de consecuencias, que van desde lo más relevante hasta lo anecdótico. Por ejemplo, podría cambiar el nombre del país y pasar a llamarse oficialmente República de Taiwán, o Formosa, como era conocida la isla hace unos siglos. A partir de allí, los cambios pueden extenderse. Por ejemplo, en aquellas empresas que llevan Taiwán en su nombre, también podrían incorporar la modificación. Además, podría reactivarse otra industria, la de los mapas. Habría que dar cuenta de los cambios políticos que se realizaron. Muchos planiferios y mapas políticos quedarían desactualizados, como sucedió por ejemplo después de la independencia de Sudán del Sur. Para nosotros, en el canal, también sería un caos, porque todos los videos que realizamos hasta el momento los hicimos considerando a China como un país reconocido internacionalmente, pero no con Taiwán. Igualmente, esperamos que la situación no escale y que las tensiones se resuelvan por vía diplomática. Está claro que una invasión o un enfrentamiento armado provocaría muertes innecesarias y no sería la mejor manera de resolver las diferencias que hoy tienen en China, tanto en la parte continental como en la insular. Por último, queremos conocer tu opinión. ¿Qué otras consecuencias imaginas de un posible ataque chino? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, alguna de estas camisetas sobre lugares inexplicables o hacerte miembro. Hasta la próxima.